pésimos reportes de ecografías hechos por personal que no tiene ni idea de ultrasonido. Hola, mi nombre es Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde ya hace más de 41 años. ¿Qué es lo que está pasando con las ecografías? Lo sabemos porque las estamos recibiendo, tenemos que pedirlas a nuestros pacientes del exterior, ahora por la pandemia tenemos que usar telemedicina y estamos viendo unos reportes que son absolutamente inútiles. Tengo que leer algo, no es todo, pero tengo que leer algo de lo que está pasando porque hay cosas que son hasta simpáticas, chistosas. Bueno, les voy a decir una cosa principal. Todo reporte de ecografía debe ser explicado, el diagnóstico, que es lo que importa, en la forma más sencilla posible, de tal forma que lo entienda no solo un médico general que quizás no tenga conocimiento de ultrasonido y menos de radiología, sino el mismo paciente, que él entienda fácilmente. Por ejemplo, si sale un tumor, si sale en el diagnóstico neoplasia, se puede poner, le pregunta al médico qué significa neoplasia, pero el reporte en realidad lo debe entender el paciente. Siempre le deben preguntar al médico que hace la ecografía si no entienden algo en el reporte, en el diagnóstico, no toda la explicación, eso es inútil. Por eso nosotros les pedimos acá que cuando nos consultan gratuitamente en YouTube, nos manden el diagnóstico, no el reporte. Si nos mandan el reporte, en realidad tendríamos que interpretar la ecografía para saber qué es lo que quieren decir y qué es lo que hay en las imágenes. Bueno, ¿qué es lo que pasa en las ecografías? Son solo unos ejemplos, tengo que leerlos porque es mucho. Esto fue hecho en realidad por la necesidad urgente de que ustedes escojan cuando van a hacer una ecografía, que se llama también ultrasonido, un médico especialista en ultrasonido, que sepa lo que está haciendo, ¿ok? Bueno, varios reportes nos dicen residuo en porcentaje. De hecho, todos están viniendo en porcentaje. Eso no nos dice absolutamente nada. El residuo posmiccional es muy importante para saber cómo les va con el tratamiento. Es la parte más importante, por ejemplo, en próstata, en incontinencia urinaria, en las mujeres que tienen la posibilidad de ser sometidas a una colpoperineorrafia, que es una cirugía que se hace para levantar la vejiga. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces el médico que lee el reporte debe entender qué es lo que dice el diagnóstico, ¿cierto? Porque si les dicen BIRAD 5, BIRAD 6, BIRAD 1 y que necesita una biopsia, eso es basura. Eso no le sirve absolutamente de nada al médico que está leyendo la ecografía del diagnóstico. Se necesita que la persona que sabe ultrasonido dé una interpretación que la pueda leer cualquier médico, y se aconseja que el paciente también, que no sea un misterio para el paciente y que luego le recomienden biopsia o cirugía y él no sabe por qué. Bueno, el residuo posmiccional, como les decía, no es lo mismo un residuo del 10% de 1000 centímetros cúbicos, que es totalmente patológico, que el 10% de 20 centímetros cúbicos, que no tiene para nada de patología. Entonces tengan en cuenta, si el médico les reporta residuo posmiccional en porcentaje, no tienen ni idea de ultrasonido, van a perder el dinero y el tiempo en hacerse ese examen, y lo peor, que el médico que examina eso no tiene ni idea que va a haber el reporte. Otro, BIRADS. BIRADS es algo que inventaron los radiólogos y lo están poniendo en ultrasonido. Son totalmente distintos el ultrasonido y la radiografía. Por tanto, no pueden mezclar las cosas. Es como hacer una resonancia multiparamétrica que cogen y mezclan la resonancia con el ultrasonido. Eso es como mezclar leche con jugo de aguacate. No les va a servir absolutamente de nada, y me perdonan la comparación, pero es así. Y acaban recomendándoles una biopsia, o si no, miren a ver qué les dicen en la resonancia. Ahora, otro diagnóstico que nos dicen es basado en imágenes ilegibles. A veces nos mandan unas imágenes absolutamente ilegibles, tomadas con la antigua termoimpresora. En realidad las imágenes deben ser digitales. Si ustedes les dan imágenes tomadas con termoimpresora, es decir, impresas, lo más seguro es que no van a servir para nada. Bueno, el análisis incompleto es muy frecuente. A veces ustedes ven patología muy importante y nos dice simplemente examen tomado con transductor de tantos megahertz y siguiendo las instrucciones hizo tal y una cantidad de cosas que no sirven absolutamente para nada, sino para llenar espacio y que ustedes piensen que el examen es muy importante. Eso, por cierto, también está pasando en exámenes de laboratorio.
Hemos pedido a veces un examen de unos antígenos y nos sale un reporte chiquitico en letra menudita que dice resultado y luego una cantidad de cosas, 3 páginas, tengo las copias de cosas que no le sirven absolutamente para nada al médico. Si el médico les pide un examen es que él debe saber por qué lo pide y qué espera encontrar. Si no, no se hagan el examen porque el examen es para confirmar lo que tienen. Por eso ustedes cuando nos hacen la consulta gratuita aquí en internet nosotros insistimos en los síntomas. Los síntomas es lo principal y todo médico que va a hacer un examen, por ejemplo de imágenes, debe hacerle una historia clínica muy corta, pero saber por qué se lo piden. Y si ustedes nos mandan, por ejemplo, un examen que dice colesterol y no nos dicen qué es lo que quiere encontrar el médico, más teniendo en cuenta que el colesterol es de los exámenes más inútiles y más frecuentemente solicitados, pues eso es absolutamente inútil. Bueno, técnicas desactualizadas, es supremamente frecuente. Hemos visto ecografías de próstata que todavía hacen solo con transductor transabdominal. Eso no sirve absolutamente para nada. Puede que en ciertos casos, tal vez para tener una idea de residuo posmiccional y que la próstata está grande o está no tan grande o está de pronto normal. O sea que el diagnóstico que nos van a decir de próstata con una ecografía que es transabdominal quiere decir que lo más probable es que tal vez no tengamos ni idea de qué está diciendo el diagnóstico y no nos sirva para nada. Bueno, otro, no dedicar el tiempo necesario a hacer los exámenes. Esto es supremamente frecuente en los sitios baratos. No es lo mismo todo para todos los pacientes. Hay unos que requieren más tiempo, otros que requieren menos tiempo, pero requieren dedicarle el tiempo que se necesita y uno de los exámenes que más tiempo necesita a veces es la ecografía mamaria, que por eso casi nadie la hace y los manda a mamografía, porque la ecografía mamaria tiene una técnica que debe seguirse, es difícil, hay que tener experiencia y no la puede hacer, por ejemplo, un radiólogo recién salido que sale a decirles BIRAT 5, eso no sirve. Hay que saber explorar y toma tiempo, de hecho toma bastante tiempo. Bueno, otra cosa, no hacen la asepsia adecuada. Miren, nosotros hemos puesto en nuestra página de internet quejas que, por ejemplo, cogen el transductor transvaginal y lo meten en líquido antes de ponerlo en otra paciente, sin ni siquiera preservativo, y en sitios muy importantes. Eso es muy peligroso, así el líquido sea muy fuerte y tiene un problema, que el líquido muy fuerte daña los transductores. Entonces, no es recomendable que personas que no saben ultrasonido, que están dedicadas a otras especialidades muy respetables, vayan a hacer el ultrasonido. Lógico, el ultrasonido lo puede hacer un urólogo si está preparado en ultrasonido, lo puede hacer un ginecólogo, lo puede hacer un médico general, que de hecho la OMS desde 1997-98 tiene una circular diciendo que es obligatorio que a los médicos se les enseñe ultrasonido antes de salir de la universidad, pero no se está haciendo. Hay ultrasonido que es muy fácil, por ejemplo, detectar un embarazo es muy fácil, pero hay que enseñarlo. Lo puede hacer un médico general y de hecho el médico general debería estar capacitado para hacer los ultrasonidos más sencillos. Y lo puede hacer, si se le enseña, mucho mejor que un radiólogo recién salido que no diferencia cuál es el ultrasonido y cuál es la ecografía. Me perdonen que lo diga, pero es que tenemos médicos corruptos aquí en Colombia, en la Sociedad de Radiología, que está tratando de impedir que los médicos que estudiamos ultrasonido y que los médicos generales hagan ultrasonido, y eso ha causado muchas muertes por ponerse a buscar un tomógrafo que 41 días, cuando se puede hacer con una máquina de ultrasonido que hay portátiles y que se pueden conectar a un celular. Un transductor muy pequeño, así de grande, se puede conectar a un celular y les da imagen suficiente para saber, desde que sea de buena calidad de transductor, si requieren cirugía o no. Y hemos visto que han muerto gente, aquí tenemos respecto a eso varios videos, y ha muerto gente por no hacerle una ecografía oportuna y estar jugando ahí a la resonancia, es cierto, y a la tomografía. Bueno, bueno, la ecografía mamaria, ya les comenté, requiere suficiente tiempo para hacer el examen, es bastante difícil. Deben considerar que no es lo mismo una paciente que tiene implantes de 300 centímetros cúbicos a cada lado, no se le va prácticamente a poder hacer diagnóstico ni con mamografía, que es con rayos X, que por cierto les puede romper el implante y les duele y todas esas cosas que pasan, además de ser cancerígenas, ni con ultrasonido. El ultrasonido lo ponemos, pero resulta que como hay mucha presión sobre los tejidos, entonces no vamos a poder diferenciar qué hay.
No es lo mismo, insisto, radiografía que ultrasonido. En ultrasonido necesitamos que haya la menor presión posible y en algunos casos que podamos incluso cuantificar la presión como hacemos en técnicas nuevas como la elastografía, que por cierto casi nadie la sabe hacer, excepto los que hacemos ultrasonido. Bueno, el informe de útero casi siempre es muy incompleto, ni siquiera ponen el volumen esperado para la edad, paridad y otras cosas que debe considerarse en la paciente. Bueno, llenan el informe de cosas inútiles. Eso sí, miren que la mayoría de exámenes hechos por personas que no saben ultrasonido dicen una cantidad de bobadas inútiles y el diagnóstico mínimo, que dicen no encontramos alteraciones, se recomienda cirugía o se recomienda biopsia. Preparación inadecuada, esto sí que es frecuente, mire, y no solo pasa en ultrasonido, pasa en todo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la ecografía prostática requiere una preparación impecable, muy bien hecha. Debe hacerse en lavados, los debe hacer una enfermera para que queden bien hechos y no se está haciendo. Entonces tenemos un problema muy grave ahí porque resulta que los pacientes a veces se hacen el lavado ellos mismos y eso no sirve absolutamente para nada. No sirve para nada y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando vayan a un sitio a que les pidan una preparación, háganla bien. Nosotros hemos visto incluso pacientes para biopsia de próstata que les han puesto un lavadito de 150 centímetros cúbicos y le dan al otro día unas tabletas de una norfloxacina, que eso se sabe que tiene más resistencia ahora porque la han utilizado muchísimo, además de los efectos adversos como ruptura de tendones. Ahora, las calcificaciones, por ejemplo. Muchas veces nos reportan cálculos, calcificaciones y no son nada de eso. Resulta que para diferenciar una calcificación de una inflamación hay que saber técnicas de Doppler. Y si no saben técnicas de Doppler, pues bueno, van a poder diferenciarla. Nosotros vemos aquí constantemente unos informes que nos dicen cálculo, inflamación no, sino calcificaciones, sobre todo en próstata. Eso no es cierto, aquí lo vemos y que no tienen absolutamente nada de cierto. Bueno, tampoco, por ejemplo, en próstata saben diagnosticar prostatitis. La mayoría de las veces lo mandan a hacer una biopsia. Háganle una biopsia a una prostatitis y como está infectada la próstata, pues les puede dar una septicemia porque le suman la infección de la próstata a la infección de las bacterias que penetran a la próstata desde el recto. También sucede, por ejemplo, que no saben hacer diagnóstico de endometriosis. Nosotros estamos publicando el diagnóstico de endometriosis desde hace muchos años. Lo hemos publicado en revistas científicas, lo hemos publicado, hemos dado conferencias en la Sociedad de Ginecología y casualmente una vez nos pasó algo. Insistíamos mucho en que no se hiciera la laparoscopia, que se puede diagnosticar muy bien la endometriosis por ultrasonido. Y teníamos una discusión con una de las personas principales de la Sociedad de Ginecología. Y les voy a contar el caso que pasó porque fue muy cercano a mí, por alguien muy cercano a un amigo mío. Resulta que le hicieron una laparoscopia a esa persona después de que yo había dado la conferencia diciendo que no se debía hacer laparoscopia. Le hicieron una laparoscopia, el papá de la pelada era médico, entró a la cirugía, eso no se debe hacer. Yo recomiendo que no entre un médico y familiares y toda una cirugía. El cirujano necesita estar tranquilo, que no tenga estorbos. Es como, miren, eso es más difícil que manejar un avión. Si ustedes están manejando un avión para aterrizarlo y tienen, ay, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Esto no sirve. Deben dejar tranquilo al cirujano. Pues bueno, perforaron la aorta y murió en 5 minutos. Yo después asistí al entierro y también fue la persona con la que estaba discutiendo porque era muy allegada a ellos, también asistió al entierro. Él estaba al otro lado del ataúd y yo estaba al frente, pero al otro lado. ¿Y qué pasó? No se atrevía a mirarme. Miren, yo no he hablado aquí mucho de la laparoscopia, yo recomiendo no hacer laparoscopia. Yo soy cirujano, mi título es doctor también en cirugía, doctor en cirugía, y sé que una herida pequeña es una envainada grande. Puede que haya muchos muy especializados en eso y los convenzan y todo, pero mi concepto personal es que uno debe tener suficiente campo para actuar dentro de la herida quirúrgica para poder mover las cosas, ver qué hay. Soy laparoscopista titulado, hice mi curso y definitivamente abandoné eso después de año y pico porque vi que la ecografía ayudaba más. Entonces tengan en cuenta que a veces tienen endometriosis las mujeres y no les hacen el diagnóstico completo y lo grave es que la endometriosis no se limita a la cavidad pélvica, puede ir a los senos, puede llegar al cerebro,
Por eso nosotros hacemos exámenes como el CMP que analiza todo el cuerpo, porque una enfermedad, una prostatitis puede afectarles arriba. Les hacen una biopsia, les da metástasis, puede llegar al hígado. Tienen una endometriosis y les puede producir accidentes cerebrovasculares, ictus, caídas al piso, desmayos, y todo eso no lo están tratando. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen preguntas, nos pueden preguntar acá, porque hay muchísimo más, hay muchísimas más cosas que deberíamos tener en cuenta, y procuren que siempre que se les solicite una ecografía la hagan con un especialista en ultrasonido, el mejor posible, que sepa lo que está haciendo. Debería ser un médico general, las más sencillas, una ecografía pélvica, una ecografía abdominal sobre todo, pero no se está enseñando, no sé por qué, pero se puede aprender y no es difícil. De hecho, yo he entrenado incluso a pilotos para que puedan poner un transductor y mandarle las imágenes a un médico. Se puede mandar con video para saber si hay que operar, o alguien que le dé algo grave en un avión, se puede saber, a ver si el avión tiene que aterrizar o no. Eso se puede hacer. En las ambulancias deberían tener aparatos, y ojalá que esto sirva para ayudar a salvar muchas vidas. Muchísimas gracias, y recuerden suscribirse si en algo les ayuda el video, poner un me gusta para que más gente lo pueda acceder, y preguntarnos aquí gratuitamente en YouTube. Buenas tardes.